Fue la película más cara de su tiempo, la producción que casi destruyó a un importante estudio de Hollywood, y el set donde se encendió uno de los romances más escandalosos de la historia. Cleopatra 1963 no fue solo una película. Era un imperio caótico de excesos, drama e historias extrañas detrás de cámaras que rivalizaban con la intriga de la antigua Roma. Pero, ¿cuánto de esta legendaria producción realmente conoces? Quédate con nosotros, porque estamos contando 20 de los hechos más extraños, salvajes y asombrosos sobre Cleopatra que casi nadie recuerda. El guión más largo jamás escrito a máquina. Los conocedores de Hollywood sabían que Cleopatra iba a ser ambiciosa, pero nadie esperaba que el guión se convirtiera en un monstruo. Se dice que el borrador original tenía más de 300 páginas, suficiente para 3 o 4 películas en lugar de una. Las reescrituras ocurrían casi a diario. A veces, los actores recibían nuevas páginas de diálogo solo unas horas antes de filmar. La misma Elizabeth Taylor se quejaba de que monólogos enteros desaparecían de la noche a la mañana, reemplazados por discursos igualmente largos al día siguiente. Joseph L. Mankiewicz, quien eventualmente asumió la dirección, describió el proceso como escribir guerra y paz por la mañana, y luego quemarlo para la cena. La escala de la historia, el ascenso de Cleopatra, su romance con Julio César, su caída con Marco Antonio, significaba que los ejecutivos de Fox exigían que cubriera todo. En cambio, el resultado fue un texto extenso y desenfocado que ninguna producción podría hacer justicia. Las constantes reescrituras añadieron meses al calendario de rodaje y enfurecieron al elenco. Richard Burton supuestamente bromeó diciendo que nunca memorizaba las líneas, porque de todos modos cambiarían antes de la siguiente toma. Imagina filmar una épica de varios millones de dólares, donde incluso los actores no tenían idea de cuál sería la historia de mañana. Eso es exactamente lo que sucedió, y preparó el escenario para una de las producciones más caóticas en la historia del cine. La casi muerte de Elizabeth Taylor. El glamour de Cleopatra casi terminó antes de comenzar. Mientras filmaba en Londres, Elizabeth Taylor colapsó con una neumonía violenta. Su condición se deterioró tan rápidamente que los médicos tuvieron que realizar una traqueotomía de emergencia, cortando su garganta para salvar su vida. Durante semanas, los periódicos especularon que la actriz más famosa del mundo podría no recuperarse nunca, y mucho menos terminar la película. Los ejecutivos de Fox entraron en pánico. Millones de dólares ya se habían invertido en decorados y vestuarios, pero sin Taylor no había película. Los representantes del seguro del estudio incluso consideraron cancelar el proyecto por completo. El esposo de Taylor en ese momento, Eddie Fisher, permaneció a su lado mientras los fanáticos se reunían fuera del hospital, temiendo que la estrella más brillante de Hollywood estuviera a punto de apagarse para siempre. Milagrosamente, Taylor se recuperó, pero no sin una cicatriz. La traqueotomía dejó una marca visible en su cuello. En lugar de ocultarlo, lo disimuló hábilmente con joyas extravagantes y los icónicos trajes de Cleopatra. Pocos espectadores lo notaron. La prueba añadió combustible a la reputación maldita de la película. Antes de que las cámaras hubieran comenzado a rodar propiamente, la actriz principal casi muere. Taylor admitió más tarde que sobrevivir a la cirugía le dio una nueva determinación. Si iba a vivir, dijo, iba a vivir a lo grande. Y a lo grande vivió, llevando a Cleopatra sobre sus hombros a través del caos, el escándalo y el eventual triunfo. La primera actriz del mundo en ganar $1 millón. En 1960, Elizabeth Taylor hizo historia. Por interpretar a Cleopatra, negoció un acuerdo sin precedentes, $1 millón por adelantado, más un porcentaje de las ganancias. Ninguna actriz o actor en ese caso había asegurado tal cifra por un solo papel. La industria estaba atónita. El contrato de Taylor también incluía beneficios. Ella exigió y recibió una villa privada en Roma con personal propio. Sus pruebas de vestuario eran tan elaboradas que requerían un equipo dedicado de vestuaristas trabajando día y noche, y aún así, los ejecutivos de Fox estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque Elizabeth Taylor era oro de taquilla. Aún así, los críticos fueron rápidos en atacar. Algunos acusaron a Taylor de codicia, llamándola el capricho más caro de Hollywood. Otros argumentaron que ninguna actuación podría valer tal suma. Taylor, sin embargo, lo ignoró. Sabía que su poder estelar fue lo que mantuvo a Cleopatra viva después de su enfermedad casi fatal. En retrospectiva, su paga no fue
No se trata solo de dinero. Rompió el techo de cristal para las actrices de Hollywood, demostrando que las mujeres podían exigir salarios iguales o incluso superiores a los de sus colegas masculinos. Hoy, en una época donde los cheques de $20 millones son lo normal para las grandes estrellas, todo se remonta a una reina, Elizabeth Taylor, la primera estrella de cine de $1 millón en el mundo. Decorados abandonados a la ruina. Cuando Cleopatra empezó a filmarse en Londres, los estudios Pinewood se transformaron en la antigua Alejandría. Se construyeron enormes patios de palacio, imponentes columnas y elaboradas salas del trono, con costos que se dispararon a los millones. Pero cuando la enfermedad de Taylor detuvo la producción, todo se derrumbó. Fox decidió cancelar por completo el rodaje en Londres y trasladar la producción a los estudios Cinecittà en Roma. Los decorados británicos, muchos de ellos ya casi terminados, fueron simplemente abandonados. Durante años, los restos de los palacios de Cleopatra permanecieron acumulando polvo, pudriéndose bajo el húmedo cielo inglés. Los locales los llamaron la ciudad fantasma. El derroche era asombroso. Miles de horas de artesanía pasaron desapercibidas para el público. Madera, mármol y telas decorativas importadas de todo el mundo se dejaron pudrir. Los ejecutivos de Fox, que ya perdían dinero, se negaron a pagar el desmantelamiento, por lo que las ruinas se convirtieron en una extraña curiosidad turística. Irónicamente, los decorados abandonados sobrevivieron al caos de producción. Se dice que algunos permanecieron visibles hasta bien entrada la década de 1970 antes de ser demolidos. Para una película sobre un imperio que se desmoronaba bajo su propia grandeza, los decadentes palacios de Pinewood se convirtieron en una metáfora inquietante. El mundo de Cleopatra había surgido, brillado brevemente y caído, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Presupuesto fuera de control. Originalmente presupuestada en $2 millones, Cleopatra se precipitó a un agujero negro financiero. Para cuando se estrenó en 1963, el costo había explotado a más de $44 millones, el equivalente a más de $400 millones hoy. Nadie en Hollywood había visto jamás cifras como esas. Los sobrecostos llegaban de todas partes. El traslado de la producción de Londres a Roma, la reconstrucción de decorados masivos, las reescrituras interminables, el contrato de Taylor de $1 millón, las demandas de Burton y un plan de rodaje que nunca parecía acabar. En un momento, la película estaba gastando $194,000 al día. 20th Century Fox estuvo a punto de colapsar. El estudio tuvo que cancelar docenas de otros proyectos y despedir a cientos de empleados solo para mantener a Cleopatra a flote. Los miembros de la junta incluso discutieron detener la producción a mitad del rodaje, pero ya se había invertido demasiado dinero. Abandonarla habría destruido la compañía por completo. Cuando Cleopatra finalmente se estrenó, la apuesta pareció tan brillante como desastrosa. La película recaudó cifras enormes en taquilla, pero no lo suficiente como para cubrir su astronómico costo. Durante años fue recordada menos como una obra maestra y más como la producción que casi lleva a la bancarrota a Hollywood. Cleopatra pudo haber sido una reina en la pantalla, pero detrás de las cámaras, ella fue la apuesta más costosa que la industria jamás se atrevió a realizar. Llegó a llevar a la bancarrota a un estudio entero. El desastre financiero de Cleopatra no solo dejó una profunda huella en las cuentas de Fox. Estuvo a punto de borrar al estudio de la existencia. Para principios de los 60, Fox perdía dinero a raudales. La directiva había apostado todo al espectáculo de Taylor, solo para ver cómo los costos se disparaban. Cuando la factura final alcanzó los $44 millones, cundió el pánico. El estudio tuvo que vender uno de sus activos más valiosos, 180 acres de su terreno de estudio en Los Ángeles. Ese terreno fue finalmente transformado en Century City, un reluciente centro comercial y residencial que aún existe hoy en día. En un giro extraño, las consecuencias de Cleopatra ayudaron a remodelar el propio Los Ángeles. Los ejecutivos de Fox también desecharon docenas de películas en desarrollo, despidiendo personal y ajustando los presupuestos tan severamente que por un tiempo la gente se preguntó si el estudio podría sobrevivir del todo. La prensa calificó a Cleopatra como la película que devoró Hollywood, un monstruo tan grande que devoró a sus propios creadores. Y sin embargo, a pesar del caos financiero, la película se transformó en una especie de leyenda perversa. Fue la prueba de que Hollywood podía llevar los límites del exceso más lejos de lo que nadie había imaginado. Cleopatra puede que no destruyera Roma, pero casi destruye Fox. Irónicamente, ese desastre también dio origen al moderno horizonte de Century City, todo a causa de
Del fastuoso reinado de una reina, un récord mundial de vestuario. Elizabeth Taylor no solo actuó como una reina en Cleopatra, sino que también se vistió como tal. La producción le dio 65 cambios de vestuario sin precedentes, un récord para cualquier actriz de la época. Cada vestido fue confeccionado meticulosamente, con telas de origen global y adornos que iban desde perlas auténticas hasta hilo de oro de 24 quilates. Uno de sus atuendos más famosos, la deslumbrante túnica ceremonial dorada, estaba valorado en más de $100,000 por sí solo. Brillaba intensamente bajo las cálidas luces romanas, deslumbrando por completo a la audiencia cuando Cleopatra hizo su majestuosa entrada en Roma. Para el público de 1963, era como ver a una diosa emerger directamente de las antiguas leyendas. Pero los disfraces no solo eran caros, sino que eran pesados. Algunas pesaban más de 50 libras, obligando a Taylor a apoyarse en asistentes entre cada toma. Bromeaba diciendo que prácticamente hacía ejercicio con solo permanecer de pie con ellas. Los diseñadores también se esforzaron por equilibrar la exactitud histórica con el glamour de Hollywood, decantándose a menudo por el espectáculo en lugar del realismo. El resultado, el vestuario de Cleopatra se convirtió en un verdadero ícono. Revistas de todo el mundo publicaron extensos reportajes sobre los vestidos de Taylor, y las casas de moda se apresuraron a copiar esos estilos. Hoy, muchos de esos trajes se conservan en museos, testimonio de una época en que Hollywood creía que ningún gasto era excesivo, especialmente para su reina más glamurosa. Un rodaje de 243 días en Roma. Trasladar a Cleopatra a los estudios Cinecittà en Roma se suponía que ahorraría dinero. En cambio, creó una pesadilla logística. Una vez que la producción se reinició, se prolongó durante unos asombrosos 243 días consecutivos de rodaje. El elenco y el equipo fueron llevados al agotamiento. Joseph L. Mankiewicz, el director, se vio obligado a filmar y reescribir el guión simultáneamente. De día, rodaba vastas escenas de palacio y secuencias de batalla, y de noche dictaba nuevos diálogos. Su secretaria dijo más tarde que apenas dormía, trabajando a menudo jornadas de 20 horas, simplemente para ir por delante de lo previsto. Richard Burton y Elizabeth Taylor tampoco fueron inmunes a la exigencia. La salud de Taylor era frágil, y la afición de Burton a beber de noche hacía impredecibles los rodajes matutinos. El equipo bromeaba con que la película era más un asedio que un rodaje, con todos atrapados en el reino de Cleopatra. Lo que se suponía que sería una gran aventura, se convirtió en una prueba de resistencia. Muchos de los extras, miles contratados de Italia, comenzaron a quejarse de retrasos y maltrato. Sin embargo, a pesar de la miseria, las imágenes capturadas durante ese maratón se convirtieron en algunas de las más impactantes de la película. La Roma de Cleopatra fue, de hecho, construida en Roma, y la magnitud de ese rodaje de 243 días cimentó su lugar en la historia del cine. Las juergas de Richard Burton. Si Elizabeth Taylor era la reina del plató, Richard Burton era el bufón de la corte, y uno muy borracho. Para colmo, para cuando se unió a Cleopatra, Burton ya era bien conocido por su fuerte afición a la bebida. La vida nocturna de Roma no hizo más que amplificar su reputación. Los miembros del equipo recordaban verlo llegar tarde a los rodajes, con los ojos vidriosos y a menudo con resaca. En mañanas particularmente difíciles, la producción debía detenerse mientras Burton se recuperaba. En algunos casos, las escenas tuvieron que ser filmadas de nuevo por completo, ya que su forma de hablar, tan arrastrada, hacía que el diálogo resultara inutilizable. Pero Burton no era solamente problemático o disruptivo, sino que también era magnético. Su increíble química con Taylor, alimentada por una mezcla de pasión y gran volatilidad, iluminaba por completo la pantalla. Fuera de cámara, los dos solían desaparecer juntos, dejando a los asistentes apurados para encontrarlos cuando las cámaras estaban listas para rodar. Los tabloides no se cansaban de sus payasadas, etiquetándolo como la contraparte salvaje de la elegante compostura de Taylor. La combinación de alcohol y romance era explosiva. Las discusiones entre la pareja a veces estallaban en pleno rodaje, con gritos que resonaban por los estudios de sonido de Cinecittà. Sin embargo, paradójicamente, esas mismas tensiones generaron la electricidad que definió el apasionado y condenado romance de Antonio y Cleopatra. Las escapadas de Burton pudieron haber ralentizado la filmación, pero también le otorgaron a Cleopatra su inolvidable fuego. Los diamantes de Taylor. Las estrellas de Hollywood siempre han amado los diamantes, pero Elizabeth Taylor elevó el estándar a un nivel superior. Durante el agotador rodaje de Cleopatra, la 20th Century Fox le regaló un anillo de diamantes de 24 quilates solo para mantenerla feliz y cooperativa. Los ejecutivos del estudio sabían que su humor podía decidir el éxito o fracaso del rodaje, así que los regalos extravagantes se convirtieron en parte de la rutina de producción. Taylor al
Ya famosa por su colección de joyas, abrazó la indulgencia. El anillo se convirtió en una de sus piezas más preciadas, parte de una colección que más tarde incluiría el legendario diamante Taylor Burton. En el set, los miembros del equipo susurraban que Fox estaba esencialmente sobornando a su estrella para evitar más colapsos. Y de alguna manera funcionó. La obsesión de Taylor por las joyas se convirtió en un chiste recurrente entre el elenco y el equipo. Richard Burton a menudo la molestaba diciendo: Cleopatra había conquistado Roma, pero Elizabeth había conquistado a los joyeros del mundo. Los diamantes también jugaron un papel en dar forma a su personaje en pantalla. Los trajes de Cleopatra brillaban con joyas, y la colección de la vida real de Taylor se confundía con la realeza de su personaje. Cuando el público la veía cubierta de piedras brillantes, no solo veían a Cleopatra la reina, veían a Elizabeth Taylor, la diva de Hollywood, amante de los diamantes. Fue indulgencia en pantalla y fuera de ella, y consolidó su reputación como la actriz más glamorosa de su época. El romance que escandalizó al mundo. La parte más infame de Cleopatra no fue la película en sí, fue lo que sucedió fuera de la pantalla. Elizabeth Taylor y Richard Burton comenzaron un romance durante la producción, a pesar de que ambos estaban casados en ese momento. Su romance rápidamente se convirtió en el escándalo más explosivo de los años 1960. Los paparazzi los acosaban por toda Roma, tomando fotos de cenas secretas, escapadas en yate y abrazos susurrados entre tomas. El Vaticano incluso emitió una condena pública, llamando a su romance vagabundeo erótico y denunciando a Taylor como una mujer sin moral. Los periódicos de todo el mundo llenaron sus portadas con la historia, convirtiendo la producción en un circo. Para Fox, el escándalo fue tanto una bendición como una maldición. Por un lado, la prensa negativa amenazaba la reputación de la película. Por otro lado, el frenesí de los tabloides garantizaba que todos pagarían por ver las chispas en pantalla. La legendaria historia de amor de Cleopatra y Marco Antonio ahora tenía un reflejo en la vida real, y el público estaba cautivado. El romance entre Taylor y Burton eventualmente llevó a 2 matrimonios, 2 divorcios y una reputación como la pareja más tempestuosa de Hollywood. Pero todo comenzó en Roma, en un set que ya se derrumbaba bajo la ruina financiera. Cleopatra prometió espectáculo, y gracias al escándalo de Taylor y Burton, lo entregó tanto en pantalla como en la vida real. Ruinas antiguas reales utilizadas. No contentos con los enormes decorados, Cleopatra buscó autenticidad, filmando en lugares que tenían siglos de antigüedad. Algunas secuencias se rodaron directamente entre ruinas romanas reales, difuminando la línea entre el cine y la arqueología. Esta decisión, sin embargo, indignó a muchos historiadores. Los arqueólogos se preocuparon de que el equipo pesado, las estructuras de iluminación y miles de extras dañaran las estructuras frágiles. De hecho, ciertas áreas fueron acordonadas durante el rodaje después de que se reportara el descubrimiento de grietas y astillas en la mampostería antigua. El gobierno italiano enfrentó críticas por permitir que Hollywood tratara los sitios patrimoniales como telones de fondo de películas. Sin embargo, los funcionarios argumentaron que la atención global y el dinero que trajo Cleopatra superaban los riesgos. Para los espectadores, el efecto fue innegable. Cuando la corte de Cleopatra desfiló por las imponentes ruinas, se veía y se sentía real, porque, en parte, lo era. Hoy en día, tales prácticas de filmación probablemente enfrentarían regulaciones más estrictas, pero a principios de la década de 1960 se veía como una innovación audaz. Las audiencias que acudieron en masa a ver la película no tenían idea de que estaban viendo escenas montadas en lugares que habían sobrevivido al auge y caída de imperios. El mundo de Cleopatra fue recreado con un detalle impresionante, pero en algunos momentos el cine no necesitó construir la historia, simplemente la tomó prestada, un desfile de extras. Cuando Cleopatra prometía espectáculo, significaba ejércitos de personas. La producción contrató a más de 26,000 extras para llenar sus escenas lujosas. Desde soldados romanos hasta asistentes egipcios, casi cada fotograma parecía rebosar de vida. Coordinar a un número tan vasto de personas fue una tarea hercúlea. Los extras tenían que ser alimentados, vestidos y ensayados diariamente. En los estudios Cinecittà, almacenes enteros fueron convertidos en instalaciones de vestuario, donde filas interminables de túnicas, sandalias y armaduras se alineaban. La pura logística rivalizaba con operaciones militares. Para muchos italianos, trabajar como extra en Cleopatra se convirtió en un evento único en la vida. Las familias llevaban a los niños para participar en escenas multitudinarias.
Escenas e historias circulaban de locales haciendo amigos para toda la vida en el set. Otros se quejaron de las largas esperas bajo el calor, el bajo salario y la programación caótica, pero el producto final fue impresionante. Cuando Cleopatra entra en Roma en su barcaza dorada, flanqueada por miles de ciudadanos vitoreando, la multitud era real. Sin trucos fotográficos, sin efectos digitales, solo un mar de seres humanos organizado con meticuloso cuidado. Al final, esos extras le dieron a Cleopatra su gran sentido de escala. Sin ellos, habría sido otro drama de vestuario. Con ellos, se convirtió en una épica visual inolvidable, donde el fondo mismo se sentía vivo. Carros de desperdicio. Ningún detalle era demasiado pequeño para Cleopatra, incluso si nunca aparecía en pantalla. La producción construyó docenas de carros completamente funcionales, cada uno elaborado con meticulosa atención al diseño. Algunos fueron modelados a partir de artefactos de museo, otros adaptados para un efecto dramático, pero muchos de estos vehículos nunca se usaron. Establos enteros se llenaron con caballos entrenados para tirar de los carros. Los entrenadores los entrenaron durante semanas, ensayando formaciones que finalmente no se filmaron después de que las reescrituras eliminaron las secuencias de batalla. Los artesanos trabajaron horas extras, pero sus creaciones quedaron inactivas mientras los cambios en el guión cambiaban constantemente el enfoque de la película de la acción al romance. El desperdicio fue asombroso. Carros valorados en miles de dólares, cada uno fueron abandonados una vez que terminó el rodaje, vendidos como chatarra o olvidados en depósitos. Los conocedores bromeaban diciendo que Fox podría haber lanzado un ejército romano con los accesorios que descartó. Aún así, la vista de las procesiones de Cleopatra, con sus carruajes deslizándose por la pantalla, se volvió icónica. Incluso si la mayoría de los carros nunca rodaron ante la cámara, los pocos que lo hicieron ayudaron a definir la grandeza de su entrada en Roma. El derroche simbolizaba el caos del rodaje, esfuerzo colosal, dinero interminable y una visión en constante cambio. El imperio de Cleopatra pudo haber caído, pero el imperio de excesos de Hollywood continuó. 4 directores en una película. Si Cleopatra a veces se siente como múltiples películas unidas, es porque prácticamente lo fue. La producción pasó por 4 directores diferentes antes de que Joseph L. Mankiewicz finalmente lo llevó a término. Ruben Mamoulian, el director original, luchó con la enfermedad de Elizabeth Taylor y los constantes cambios en el guión. Finalmente, renunció frustrado. Fox pasó por nombres interinos mientras buscaba desesperadamente estabilidad. Cuando Mankiewicz intervino, se enfrentó a lo imposible, una épica a medio terminar con costos en aumento, actores en crisis y ejecutivos presionándolo. Mankiewicz no solo estaba dirigiendo, estaba reescribiendo el guión diariamente, a menudo filmando escenas sin saber cómo se conectarían con el resto de la historia. Más tarde, admitió que esencialmente estaba rodando 2 películas, una sobre Cleopatra y César, la otra sobre Cleopatra y Antonio. Fox, en su desesperación, lo obligó a editar ambas en una sola versión de 4 horas. ¿El resultado? Una película que se siente tanto extensa como desarticulada, parte épica histórica, parte romance íntimo. Los críticos elogiaron la habilidad de Mankiewicz bajo condiciones imposibles, pero las cicatrices de su dirección caótica permanecieron visibles. Cleopatra pudo haber gobernado Egipto con poder absoluto, pero detrás de la cámara nadie tenía realmente el control. El caos del tráfico de Roma. Cuando Cleopatra se mudó a Roma, no solo el estudio sintió el impacto, toda la ciudad lo hizo. La filmación se extendió más allá de los estudios Cinecittà hacia las calles de Roma, donde convoyes de camiones, caballos y extras con vestuario obstruían las estrechas carreteras. Los residentes se quejaban de atascos que duraban horas, mientras los turistas se quedaban boquiabiertos al ver barcazas egipcias siendo arrastradas por la ciudad eterna. Los periódicos italianos se burlaron de la invasión de Hollywood, advirtiendo que la Roma moderna estaba siendo paralizada por una antigua reina. Los taxistas organizaron protestas y se llamó a la policía para redirigir el tráfico alrededor de los enormes decorados. Algunos locales incluso afirmaron que sus negocios sufrieron porque las entregas no podían llegar. Pero para los productores de la película, la interrupción era parte del espectáculo. Querían grandeza en una escala que ningún plató de sonido por sí solo podía proporcionar. La Roma de Cleopatra no solo fue recreada, durante unos meses caóticos fue reconstruida en el corazón de la capital de Italia. Barrida en los Oscar. A pesar de su producción desordenada y críticas mixtas, Cleopatra triunfó en los premios de la Academia. La película ganó 4 Oscars, todos en categorías técnicas.
Categorías: Mejor Dirección de Arte, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Fotografía a Color y Mejores Efectos Visuales. Para los equipos creativos que soportaron retrasos interminables y exigencias imposibles, las victorias fueron una reivindicación. Diseñadores que cosieron los vestidos dorados de Elizabeth Taylor y artesanos que construyeron decorados imponentes, finalmente recibieron reconocimiento. La Academia aplaudió el espectáculo del filme, aunque los críticos cuestionaron su narrativa. Irónicamente, los Oscar también resaltaron la división entre el arte y el exceso. Cleopatra no había generado ganancias, pero había producido imágenes como ninguna otra que Hollywood hubiera intentado. Sus triunfos técnicos establecieron un nuevo estándar para el cine épico. Las victorias no borraron el dolor financiero de Fox, pero aseguraron el lugar de Cleopatra en la historia de los Oscar. No fue la mejor película de 1963, pero fue innegablemente la más grandiosa. La tendencia del maquillaje de ojos de Taylor. El estilo de Cleopatra de Elizabeth Taylor no fue solo cinematográfico, desató una locura por la moda. Sus ojos intensamente delineados, pintados con atrevidos trazos negros y realzados con colores vivos, se transformaron en el estilo de maquillaje más copiado de la década de 1960. Las revistas de belleza publicaron tutoriales enseñando a las mujeres cómo recrear el ojo de Cleopatra. Las empresas de cosméticos se apresuraron a sacar nuevos delineadores y sombras basados en la tendencia. De repente, la belleza inspirada en Egipto estaba en todas partes, desde grandes almacenes en Nueva York hasta boutiques en París. La propia Taylor admitió que el maquillaje era extenuante de aplicar, a veces llevando horas antes del rodaje, pero los resultados fueron inolvidables. Combinado con sus ojos violetas y elaborados vestuarios, el aspecto le dio a Cleopatra un aire de exotismo y autoridad. Décadas después, su delineador de ojos de Cleopatra sigue siendo icónico. Desde modelos de pasarela hasta disfraces de Halloween, la imagen que Taylor proyectó en pantalla todavía influye en cómo el mundo concibe la belleza del antiguo Egipto. El estilo de la reina trascendió las barreras de la historia y se convirtió en un fenómeno de la cultura popular. Romance bajo la lupa de la censura. Hollywood pudo haber flexibilizado sus reglas en los años 60, pero la película Cleopatra aún generó una gran controversia. Las escenas románticas de Elizabeth Taylor y Richard Burton fueron consideradas demasiado intensas para el público estadounidense de la época. Los ejecutivos del estudio, bajo la fuerte presión de los censores, recortaron varios momentos donde sus apasionados abrazos se prolongaban más de lo que era habitual en aquel entonces. La cuestión no se trataba de contenido inapropiado, se trataba más bien de la emoción. La relación que Taylor y Burton tenían en la vida real le otorgó a su conexión en pantalla una autenticidad tal que inquietó a los censores, quienes consideraron que lucía inusualmente intensa para los estándares de aquella época. Las ediciones provocaron un gran debate. Algunos críticos argumentaron que cortar esos momentos debilitó el poder de la legendaria historia de amor de Cleopatra y Antonio, mientras que otros creyeron que los ajustes eran necesarios para preservar la tradición. Irónicamente, los cambios solo avivaron la curiosidad. El público se impacientó por ver lo que se había quitado. Hoy, las versiones restauradas de la película incluyen gran parte de este material original, y lo que una vez pareció atrevido, ahora parece completamente ordinario. Aún así, en 1963, estos tiernos momentos llevaban el peso tanto del romance de Hollywood como de la controversia cultural, mostrando cómo hasta los gestos más pequeños podían desafiar los límites de las reglas del cine. Una paradoja financiera. Este es el hecho más extraño de todos. Cleopatra resultó ser un éxito y un fracaso a la vez. En la taquilla, se convirtió en una de las películas con mayor recaudación de la década de 1960, generando más de $57 millones solo en Estados Unidos y muchísimo más a nivel mundial. Pero dado que el costo de producción superó los $44 millones, Fox apenas logró ver alguna ganancia. Durante muchos años, la película fue considerada un auténtico desastre que estuvo a punto de llevar a la quiebra a su estudio. Pero paradójicamente, también llegó a ser uno de los espectáculos más vistos de toda su época. El público acudió masivamente a ver la Cleopatra de Elizabeth Taylor, atraído por el escándalo, los impresionantes decorados y la inmensa audacia de su alcance. Pasaron décadas para que la película recuperara sus costos mediante reestrenos y licencias televisivas. Para entonces, su reputación como la apuesta más extravagante de Hollywood ya estaba cimentada. Cleopatra había dominado la taquilla y derribado un estudio, todo al mismo tiempo. La paradoja perdura. ¿Cómo pudo una película tan exitosa sentirse aún como un fracaso? La respuesta reside en su exceso. Cleopatra no fue solo una película. Fue un reino de caos, lujo y espectáculo que jamás podría replicarse de nuevo.
¿Y Cleopatra? Cleopatra no fue solo una película, fue un espectáculo de caos, escándalo y ambición sin igual. Desde llevar a la bancarrota a un estudio hasta redefinir las tendencias de belleza, cambió Hollywood para siempre. Pero, ¿fue genialidad o locura? Ese debate aún persiste. Una cosa es segura, ninguna película ha igualado su extraña mezcla de exceso y leyenda. ¿Qué piensas? ¿Valió la pena Cleopatra? Deja tus comentarios abajo y no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte.